mediana, modo, rango medio, eje medio. Me acuerdo, creo, usted confírmeme si es que es así. Relación empírica. Esto decía dónde se ubica la media, mediana y modo según la forma de la curva. Las propiedades le hemos demostrado. Limitaciones son pocas, le hablé de la media geométrica. Fórmula de cuartile, decile, percentile. Ahí puede ser que quedamos. Ah, no, que acá rango sí les di. Bueno, acá ya empiezan las medidas de variabilidad. Rango intercuartil ya no me acuerdo, o creo que sí les di, ¿no? Una comparación entre uno y el otro. ¿Cómo se saca el rango intercuartil? Pregunto si quizá me confirmen. ¿Alguno se acuerda? Rango era más fácil, más conocido. Era el X máximo menos el X mínimo. Y el rango intercuartil no lo vimos quizá, ¿no? Bueno, esto se sacaba de la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. Esa era la fórmula. Muy bien, yo sí estoy leyendo en el chat también, ahí está la respuesta. Lo di, o a ver, lo muestro en pantalla, quizá no lo haya dado, chicos. Quizás se lo acuerden del cursado y no de la clase pasada. Un minutito que lo busco y lo comparto. Cuando lo encuentro, no lo encuentro. Cuartil 3 tiene una distancia, si no anoten En ustedes, números, el rango intercuartil es la dispersión del 50% de los datos ubicados en el centro de la distribución. Profe, quiero que esté dictando, perdón. Rango intercuartil. No le encuentro a la imagen donde está la definición, pero se la dicto porque me la sé de memoria. Entonces anótenla. Es la dispersión del 50% de los datos ubicados en el centro de la distribución. Se calcula mediante la diferencia entre el cuartil 1 y cuartil 3. Aparte y ponen la fórmula RIC, rango intercuartil, RIC igual a Q3 menos Q1. Me la estoy tipeando para que ya quede escrita la...
Profe, disculpe, ¿está hablando? Porque no lo escucho yo. No, disculpa, me estaba escribiendo lo mismo que le estoy dictando a ustedes y acá ya terminé de escribir. ¿Ustedes llegaron a anotar todo? ¿Quieren que les repita? No, acá muestro en pantalla lo que escribí, así ya controlan que les quede igual. Listo. Bueno, son algunas definiciones, sí, que tienen que tener, porque si se las preguntan, eh, con solo decir cuartil 3 menos cuartil 1 creo que es poco, entonces necesitan tener una definición más completa. La, la escribí, me doy cuenta de que ya la tenía. Acá está la muestro en pantalla, miren. Lo que escribí y lo que ya tenía. Pensé que no la tenía, sí la tenía, acá la encontré. Ahí está. Disculpen la demora, no sé qué pasó, que lo guardo y no me aparece. Bueno, si quieren capturar esto de lo que yo escribí recién, es lo que le acabo de dictar también, la definición de rango intercuartil. ¿Sí? Pero la de rango es algo que me gustaría que quizá la busquen si la tienen, porque también siempre preguntan rango y rango intercuartil, la diferencia entre una y la otra. ¿Sí? Ahí está. Bueno, perdón la demora, ahí ya encontré el archivo y acá tengo la de rango y la de rango intercuartil. Ahí la tenía extraviada, ya la encontré. Esta, creo que esta le tendría que haber pasado en la clase anterior, fíjense si lo hice o no. Ahí está la definición que yo ya tenía y la otra que mostré, la que acabo de escribir. Acá solo está el cómo se calcula, diferencia, pero el que representa es la dispersión del 50% central. En cambio, en rango es la dispersión total de la distribución. Entonces, si quieren, anoten, la definición de rango es la dispersión total de la distribución o distribución del 100% de los datos. Esa es la diferencia, porque es posible que les pregunten diferencia entre uno y el otro. Rango es la dispersión total o del 100% de los datos. En cambio, rango intercuartil es la dispersión central del 50% de los datos. Bueno, entonces seguimos recorriendo. Quiero ver si me queda algo pendiente. Esto, ¿no? Desviación media, varianza. Esto ya no le di. ¿Puede ser? Los momentos. ¿Puede ser? Diagrama de caja. Esto no lo vimos. Bueno, dígame si ya alguno lo di, ¿no? Pero creo que hasta ahí llegamos. Desviación media, varianza, desvío estándar, propiedades, Chebyshev. Vamos a ver.
¿sí? Bueno, comenzamos con desviación media. La dispersión, es una medida muy, muy utilizada, que es la desviación estándar sobre todo. Me da una imagen de cuánto se alejan de la media los datos. Imagínense que yo doy una información incompleta que podría ser: en esta empresa los sueldos promedios son de 150.000 pesos. En esta empresa los sueldos promedios son 150.000. Pero una cosa es que yo dé el promedio y otra que diga un intervalo en el cual se encuentra la mayoría de los empleados. Ahora, si yo doy otra información un poquito más completa, en esta empresa los sueldos promedios son 150.000 y le agrego más o menos 50.000. Ese más o menos 50.000 me arma un intervalo, y ese intervalo me da una información más completa que solamente decir el promedio. Ese más o menos es la dispersión. Y la dispersión se calcula eh, de dos maneras: con la desviación media, que es lo que está en el programa, y con la desviación estándar o desviación típica. Entonces ese más o menos me da una imagen del cómo está la mayoría del conjunto alrededor de la media, si están muy alejados, si están más cerca. Ejemplo, si le doy una desviación media de 20.000, entonces yo sé que todos los sueldos están más concentrados alrededor del 150. Y si le doy una media de dispersión de 10.000, entonces están más concentrados todavía. Entonces la dispersión me da una medida de qué tan concentrados están los datos alrededor de la media. Vamos a- a copiar la definición, y acá hay un ejemplo. Me gustaría que lo tenga. Cambiamos al pizarrón y ahí la escribo. O si tienen para anotar, no, ya la escribo yo. Vamos para ahí. El título que vamos a ver es desviación media. Desviación media. Después vamos a ver desviación estándar o típica. Listo. La definición dice, también llamada desvío promedio, es la media aritmética de los valores absolutos de las diferencias entre los valores de la variable y su media. Bueno, ahí tienen la definición, tal cual como está en el libro, ¿sí?
Las fórmulas son dos, depende si tienen datos con frecuencia o sin frecuencia. Desviación media. Como dice la media aritmética, hay que sumar todo y dividir en n. Ahí viene la sumatoria dividida en n. De los valores absolutos es lo mismo que módulo. Las diferencias es resta. Entonces tengo módulo y tengo una resta. Entre los valores de la variable, estos son x sub i y su media. ¿Sí? Acá está la media, mu. Todo esto es sobre n. Bueno, ahí tenemos la fórmula de desviación media, que es la misma para población que para muestra. Entonces acá le pongo población o muestra, no hay diferencia. No es como en el desvío en la alianza, ahí tenemos n-1. En este caso es el mismo. Así que voy a poner una sola fórmula. Datos con frecuencias. Y en el caso que tenga frecuencias, solamente se agrega el f sub i. Y ya le doy un ejemplo de cómo se usa esta fórmula. Esta no se ve en el cursado, o sea que durante las clases no la dan porque es tema exclusivo de final. O sea, no es para parciales. Ahí. Y un ejemplo. Tomamos un conjunto de datos al que le sacamos la desviación media. Sacamos la media y desviación media, las dos cosas. Entonces pongamos un x sub i que represente edades, puede ser, o sueldos, ¿sí? Pongamos acá x, van a ser, aunque el dinero con el tiempo se va devaluando y no tiene mucho, o sea, después se desactualiza, me refiero al ejemplo. Vamos a poner unidades vendidas o artículos vendidos o ventas concretadas por día. Imagínense, tenemos vendedores telefónicos o por redes sociales, ya sea por Instagram o por Facebook o por WhatsApp incluso, venden. Ahora, ¿cuánto vendieron en un día? Lo anotamos. ¿Cuánto vendió el otro? Y bueno, ahí tenemos las ventas promedio. Ventas diarias en unidades o unidades vendidas por día. Por día. Entonces, un vendedor vendió, supóngase, 2 unidades, el otro vendió 15, el otro vendió 16, el otro vendió 8 o 9, imagínense, el otro vendió 11. Y así vamos anotando las unidades de cada vendedor. Este vendió 20. Ahí nomás podremos cerrarlo. 18. A ver, ¿me podrían ayudar con la... una más? 14. A ver. Ayúdenme con la calculadora y saquen por favor la media aritmética. ¿Cuánto es? Sumen todo, dividen en n, que no conté cuántos son. Ya les digo, 2, 4, 6, 8. N igual a 8. 8 vendedores y ahí están las ventas de cada uno. Elegí una muestra chiquita para que sea rápido el ejemplo. Hice bien, me da 14,37. ¿Qué es 14,37? ¿Ya toda la media? ¿Ya calculada? Claro. ¿Sí? Ah, qué bueno. Rapidísimo, sumaste. Ahora, dividido en 8. Bueno, ¿y los decimales siguen o es 37 periódico? 14,375. Exactamente, 37,5. Sí, ahí exactamente. Bueno, después, fíjense en la fórmula de desvío medio, hay que usar ese valor y restar el valor de la muestra menos la media que me está dictando su compañero, y esa media la repetimos en cada cálculo. Entonces por ahí es largo para nosotros poner decimales, ¿ven? Entonces le podremos cambiar algún número para que den un entero. ¿Qué podría ser?
Por ejemplo, mermar la cantidad de números. Si le restamos, si calculamos hasta acá, cuando 2, 4, 5, ¿cuánto va? Y cambiamos el valor de alguno de ellos. Total, es para un ejemplo, cuando uno está rindiendo un examen, ¿para qué le voy a poner tantos números? Me demoro más. 12,6. Ahí te da 12,6 exacto. Sí, sí, exacto. Mejor, ¿ves? Un número más fácil de escribir y menos cantidad para calcular. Y bueno, y calculemos la desviación media. Lo hacemos así. eh, Cada valor de la variable menos la media y entre módulo. Y repito el proceso. El otro valor menos la media, módulo. Las calculadoras nuevas tienen módulo, pero no hace falta, porque ustedes hacen la resta y el valor que les salga lo toman en positivo y eso es todo el módulo. No hace falta una calculadora para eso. Pero las calculadoras traen el botón módulo, así que si lo descubren pueden cargar así con módulo y todo. Más punto suspensivo, todo esto dividido 5. Fíjense cuánto sale. Bueno, acá no tengo lugar para anotar el 9 y el 11, así que van aquí. Dos, 4, 6, 8. 8 datos. Acá hay un ejemplo 2. ¿Ya tienen la desviación media? ¿Cómo lo hacen si quieren con cálculos parciales? ¿Sí? El módulo se los muestro. Las calculadoras tienen un botón módulo. A ver si... Acá tengo un simulador de calculadora para PC que tiene tal cual las teclas como las tienen ustedes, ¿sí? Se las muestro. Por favor sigan calculando, ¿no? Yo muestro la calculadora. Este es un emulador de calculadora para PC. Acá dice valor absoluto, a ver si la tiene esta calculadora. Parece que esta no la tiene. O tiene las barritas de módulo o dice A, B larga S, abs de valor absoluto. Pero parece que no la tiene. No, no la tiene. Acá está, miren, en el paréntesis derecho. Yo presiono Shift, el paréntesis derecho y me sale el módulo. Sí, pero bueno, antes que eso abro fracción. Entonces tenemos módulo de, el primer cálculo era 12 menos 12,6. ¿Sí? 12 menos 12,6. Y salgo del módulo, pongo más, otra vez Shift, paréntesis derecho y aparece el módulo, ¿ven? Y así lo van cargando a su calculadora. 15 menos 12,6. Salgo del módulo, más, otra vez abro módulo. Siguiente es 16. 16 menos 12,6. Salgo más, otra vez módulo. El siguiente es 9. Otra forma de hacerlo sin módulo es restar el mayor menos el menor y siempre va a dar positivo. Entonces, si ustedes tienen esta resta 9 menos 12,6, en su calculadora pongan 12,6 menos 9 y ya le va a dar positivo y ya no necesitan la barrita del módulo. Esa es una alternativa a no usar esas barras. 11 menos 12,6 y todo esto queda dividido en 5, porque eran 5 datos. Y me da 58 sobre 25, presiono este botón SD y da 2,32. ¿Le había salido igual? Por si yo me puedo haber equivocado en algún cálculo. Le dio lo mismo, me dicen acá en el chat. Qué bueno. Vamos al pizarrón, 2,32.
y anotamos el resultado y eso representa la dispersión, acá lo anoto, 2,32, la dispersión de las ventas diarias. O sea, ¿qué me dice el cálculo que fue la media? Que los empleados de esta empresa venden en promedio 12,6 artículos. Yo sé que los artículos no se fraccionan, pero es un número de referencia. Pero más o menos 2,32, ¿qué quiere decir? Que si le resto 2,32, le sumo 2,32, se va a más o menos a 10 y a 14, algo. Entre 10 y 14 es la venta de la mayoría de los empleados. Así que es más completa la información si le agregamos este dato, restando y sumando a la media. Bueno, y en este otro conjunto van a haber pocos números, pero mucha repetición de esos pocos números. Por ejemplo, el 18 aparece 3 veces. ¿Sí? Si lo anoto por acá, el X sub I y F sub I, frecuencia. Tenemos que el 18, el 19 y el 20 son los 3 números de esta variable. 18 aparece 3 veces, frecuencia 3. El 19, 2 veces. Y el 20, 1, 2, 3, frecuencia 3. Y ahí tenemos el total de datos. Entonces la media la sacamos como X sub I por F sub I. Ayúdenme a multiplicar 18 por 3. No sé, fíjense en la calculadora. 3 por 8, 24, me llevo 2, 54 creo, ¿no? Y 2 por 19, 38. 38. Y 60 este otro. Ahora, para sacar la media, sumamos esta columna, que es la sumatoria de X sub I por F sub I, dividido N. Y a ver cuánto le da. Es esta columna que no tengo lugar en el pizarrón para sumarla. 19. Ya final, dividido en 8, ¿no? 19. Muchas Sí, gracias. sí. Y la desviación media la hacen así, como esta segunda fórmula. La diferencia entre cada valor, pero multiplicada por la frecuencia. O sea, ¿cómo voy a hacer? Módulo 20 menos 19, cierro módulo por, perdón, el primer dato es el 18. Ah, no, está bien, esta es la media. El primer dato es el 18 menos la media por la frecuencia 3. Más, y repito el proceso, 19 menos la media por la frecuencia 2 y más, punto suspensivo, esto sobre 3. ¿Cuánto les queda? Fíjense que acá me está faltando un cálculo que es el 20 menos 19 por una frecuencia de 3. Este va acá. Lo termino acá porque si no tiene que pasar al otro pizarrón por un renglón nada más. El del medio se elimina, ¿no? Da 0, no lo carguen en la calculadora. Carguen el primero y el último nada más, dividido 3. Y miren cómo trabajé cuando los datos tienen frecuencia. Hice una tablita. Esta tablita se llama ¿Puede cuadro ser de que da distribución de 2? frecuencia. ¿2 justo? Ahí lo anoto. 2. Bueno, O entonces sea, el valor te queda positivo, ¿no? Con el módulo, por más que quede siempre da negativo. positivo, sí, sí. ¿Así te dio? Exacto, 2. Bueno, lo interpretamos así, que en esta clase los chicos tienen una edad promedio de 19 años, ¿sí? Más o menos 2 años. Eso quiere decir, le resto 2, se va a 17, le sumo 2, se va a 21, y en ese intervalo está la mayoría de los datos de la muestra o de la población. Y es verdad, fíjense que entre 17 y 21 están todos. ¿Ven? En cambio, si yo solo digo promedio 19, podría encontrarme una persona, imagínense, de 30 años, una de 17 y otra de, de 5 años, exagerando a ver, y lo sumo todo y me da un promedio de 19. O sea, el promedio, no estoy seguro que dé 19, pero me refiero a esos extremos. Esa suma podría dar un promedio de 19 y no me representa que todos estén alrededor del 19. Así que la media por ahí no es para confiar si, como para decir todos los datos están alrededor de la media. Depende de la desviación, sea desviación media que estamos sacando ahora o desviación estándar que vamos a sacar en el pizarrón de al lado. Así que la desviación me ayuda
a completar la información de la media. ¿Sí? La media es un muy buen dato, pero acompañada del desvío o desviación. Bueno, ¿listo chicos? ¿Capturaron? Profe, una consulta medio Sí, rara. sí, te escucho. Esto solamente es para situaciones descriptivas, ¿no? No para hacer proyecciones o Claro, también para hacer proyecciones. no es para describir un grupo. Entonces, cuando viene un gerente a una empresa, imagínate, toma el cargo de gerente y quiere saber cómo está la situación de los empleados y te dicen ese dato, supongamos los empleados venden en promedio 12,6 unidades por día. Y entonces el gerente se hace una imagen visual, todo vende alrededor de 12. Pero quizá hay alguno que vende demasiada cantidad, que imagínate que vende 80 y, y otro que vende nada, no vende nada, es un mal vendedor. Y entonces, ¿cómo viene el gerente y me dice, ¿cómo me pasa esta información que vende alrededor de 12? Yo tengo uno que está vendiendo 80, 70 artículos, pero el promedio me dio 12. Entonces, es incompleta la información de la media únicamente. Siempre debe estar acompañada del desvío. Y cuando ahora volvemos al tiempo atrás, entra el gerente y viene el encargado de estadística y le dice, mira, los vendedores venden una media de 12 más menos 2. Entonces el gerente en el momento hace el más menos 2. ¿Qué quiere decir? 12 menos 2, 10, 12 más 2, 14, sacándole los decimales. Entre 2 y 14 ya se hizo una imagen visual. Entonces, si aparece un vendedor que te está vendiendo 8 por día y vos tenés la imagen visual entre, ¿en cuánto dije? Entre 10 y 14 y este está vendiendo 8, está mal el vendedor, hay que corregirlo, hay que ver qué le pasa. Y si aparece otro que está vendiendo 20, 20, 20, cuando el promedio está entre 10 y 14, es un excelente vendedor que hay que premiarlo, hay que incentivarlo a que siga, motivarlo. O sea, el gerente toma decisiones en base a esto, pero este solo es incompleto. Ese era el comentario que les decía. Perfecto, profe, gracias. ¿Y qué otro podría acompañar a la media? Le dije este y otro más, otro indicador. También se llama parecido, parecido a desviación media. Se llama desviación estándar o desvío típico, ¿sí? Es un indicador que surge de la varianza y la varianza es un cálculo de pasada para llegar al desvío. El desvío es el que es verdaderamente importante. Anoten varianza la definición. Varianza con Z. ¿Les dicto? Es el promedio de dispersiones cuadradas alrededor de la media. Esa la encontré en un libro y acá le paso otra definición de otro libro. Ustedes después estudian el que más les guste. Así que pongan si quieren definición 1, ahora definición 2. Es la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los valores de la variable con respecto a su media. Y bueno, ahí copian las fórmulas que tienen en pantalla. Esas son las fórmulas para varianza, dependiendo si es población o muestra, si los datos tienen frecuencia o no tienen frecuencia. Y esa tablita de arriba me dan las 4 opciones para varianza. Pero también existen unas fórmulas de trabajo, que están las 4 de abajo, que dan los mismos resultados que la de arriba, pero son más fáciles de usar esas fórmulas.
Incluso las de abajo se originan en las de arriba. Vamos a ver la demostración hoy mismo. En el momento 2 vamos a ver cómo la primera se convierte en la segunda. Esa es una pregunta que le hacen siempre. ¿Ya capturaron? Propiedades. Vieron que en este tema le piden propiedades, así que tenemos que ver. Les dicto la propiedad 1. Ponen propiedades, abajo 1 y les dicto. Profe, perdón que cambie de tema, pero estaba Sí. viendo que el ejercicio anterior hay algo que está mal. ¿Sí? ¿Qué era? A ver, ya vuelvo. Está bien que me avise porque puede haber error de cálculo o yo siempre tengo el error de que copio algo mal. Puede ser que haya Sí, copiado algo mal. que la N puso 3 en vez de 8. A ver, ¿dónde era? Ahí en el último Ah, ejercicio. tenés razón, tenés razón. Este es 8. ¿Y dividiste en 8 o en 3? No, yo había dividido por 3 porque tomé el número que puso Porque usted. todo lo que yo escribí. No, entonces está mal el 2. ¿Cuánto te queda con esa corrección? 0,75 me queda. Muchas gracias. Ahí lo corregí. ¿Sabe por qué puse 3? Porque vi 3 cálculos arriba, pero en realidad son 8 los valores de la variable, no 3. Perdón, 0,75 dijiste. Sí, 0,75. Muchas gracias. Te agradezco por la corrección. Sáquenle por favor una foto y está corregido. Y la borran a la anterior. Entonces, el más menos 0,75 me da 19, menos 0,75, 17,25, no, 18,25. Y para el otro lado, 19,75. En ese intervalo está la mayoría de los datos de la muestra. Igual sigue siendo verdadero. ¿Listo, chicos? Bueno, las propiedades le estaba por dictar. Anoten las propiedades de la varianza. Ahí quedé. Dice, la sumatoria de desvíos alrededor de la media es igual a 0. Y anotan esta fórmula que tiene demostración. Y ya se las explico con ejemplos también, ¿no? Pero primero quiero dictarle las propiedades y de ahí ya pasamos a ver, esta cópienla. Vamos al pizarro. ¿Listo? Un segundito, profe. Bueno. Bueno, la segunda propiedad, anótenla. Esto ya le explico, ¿sí? Denme un ratito de tiempo que les dicte y ya pasamos al pizarro. La segunda propiedad dice, si a los valores de una variable, entre paréntesis, x sub i, le sumamos una constante, entre paréntesis, c,
coma, surge una nueva variable, entre paréntesis, y sub i. Cuya varianza será igual a la de la variable anterior. Cuya varianza será igual a la de la variable anterior. Y copian esta. Acá está la definición en símbolo, que es el recuadro de arriba, y la demostración que ya se las explico. ¿Listo? Tercera y creo que la última ya de las propiedades. Acá la encontré. Dice, si a los valores de una variable, entre paréntesis, x sub i, los multiplicamos por una constante distinta de 0. Los multiplicamos por una constante distinta de 0. Entre paréntesis, c distinto de 0. El c ya con símbolo, ¿no? El igual tachado y el 0. C distinto de 0. Cierran paréntesis. Surge una nueva variable, entre paréntesis, y sub i, cuya varianza es igual al producto entre la varianza anterior y dicha constante. Perdón, y el cuadrado de dicha constante. Es igual al producto entre la varianza anterior y el cuadrado de dicha constante. Y copian esta imagen. Profe, ¿puede dictar de vuelta desde es igual al producto? Es igual al producto entre la varianza anterior y el cuadrado de dicha constante. Bueno, ahora le doy ejemplos, ¿sí? De lo que estoy explicando. Lo primero que dicté fue que la suma de dispersión alrededor de la media da 0. Ahora en castellano, ¿qué significa eso? Lo miremos con números, es más claro cuando uno ve cálculos que cuando ve tantas definiciones. Estos puntitos, captúrenlo por favor, así ya me muevo por la imagen, ¿sí? Estos puntitos que ven ahí en el eje de la sequía allá arriba son los valores tomados en la muestra, que podrían ser ventas, o sea, podría representar un estudio, ¿sí? Ventas, edades, ¿qué más podría ser? Sueldos en cientos de miles de pesos, por ejemplo, 100.000, 300.000, 400.000, costos, hay muchas variedades de temas que uno puede estudiar. Estos son los datos tomados, 6 datos.
Sacamos la... No, no son 6, sí son 6 datos y la media 6 casualidad. Calculamos la media aritmética sumando y dividiendo en n, que ese cálculo ya no lo anoté, pero puse directamente la media. Y acá marqué una línea en la media, en el 6. Y los datos que están en la muestra los dibujé con puntitos. Entonces, esos puntitos son los datos. Ahora lo que calculo es la dispersión de esos datos alrededor de la media. Entonces, por ejemplo, el 1 se dispersa 5 unidades a la izquierda, menos 5 la dispersión. El 3 se encuentra 3 unidades a la izquierda de la media, menos 3. El 4 está a 2 unidades a la izquierda, menos 2. Bueno, esas son las dispersiones para un lado. Y las dispersiones para el otro lado son más 1, del 6 al 7, más 4 al 10, más 5 al 11. Estas son las dispersiones. ¿Cuánto se dispersan los datos? ¿Cuánto se alejan alrededor de la media? Y bueno, son diferentes. Todas las dispersiones son diferentes. Pero el promedio, ¿podrían ayudarme a sacar el promedio de las dispersiones? Estamos por calcular cuánto se alejan los datos alrededor de la media en promedio. Tienen que sumar todas las dispersiones negativas y positivas y dividimos en ¿cuántos datos? 6. 6 datos que son. Me da 0, profe. Muy bien. Eso dice la propiedad 1 que le dicté. Cuando uno quiere promediar las dispersiones, le va a dar 0 siempre. Y es un problema matemático. Propiedad, la suma de desvío alrededor de la media siempre da 0. Acá la hice, ¿ven? Da 0. Y bueno, después había que dividir en n, pero 0 sobre cualquier número sigue 0. Entonces es un problema que no podemos promediar las dispersiones. No podemos promediarlas porque dan siempre 0 la suma. Entonces, lo que hacemos es una dispersión con módulo. Ahora, si yo le aplicaría módulo a todos los valores, los negativos pasen a ser positivos, ¿podrían ayudarme con la calculadora? Módulo de... ni siquiera pongan módulos, ya le eliminemos el signo y ya está. Entonces pongan 5 más 3 más 2, acá ya va 10. Y 1 más 4, 15, 20. Ya va un 20. 3,33 periódico. Ajá, dividiste 20 en 6, Sí. 3,33. Esa es la dispersión promedio, pero a la cual le apliqué módulo. Solucioné el tema. ¿Sí? Ya él me dice la información que alrededor de la media hay una dispersión de más o menos 3,33 en promedio. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría está en esa zona. Hay algunos que quedan afuera, ¿verdad? Pero la mayoría está. Eso que acabamos de hacer de ponerle módulo es el tema anterior, desviación media. Eso fue una solución muy buena. Otra solución fue elevar al cuadrado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando elevan al cuadrado, qué signo queda el resultado? Positivo. Positivo. Era una solución para evitar los signos negativos estos. Si uno elimina los negativos, ya no va a dar 0. Entonces las propuestas fueron dos. Elevar al cuadrado todas las dispersiones, entonces que ya no van a ser dispersiones, sino van a ser dispersiones cuadradas. Y después promediarlas. Y ahí surgió la varianza. La varianza, dice, es el promedio de las dispersiones cuadradas, porque a cada valor lo elevé al cuadrado con el objetivo de que desaparezcan los menos. Pero esa información, acá está la varianza a la derecha, mire. Cuando uno toma cada x, le resta la media y lo eleva al cuadrado, está eliminando los signos negativos. Pero el resultado obtenido es un promedio de dispersiones cuadradas. Y yo no quería de dispersiones cuadradas, yo quería las dispersiones originales. Entonces se le ocurrió a otro matemático y le apliquemos raíz. Y la raíz elimina cuadrado y ya tengo el resultado. Y de ahí surgió el desvío estándar o desviación típica. Raíz de la varianza. 365. ¿Cuánto había dado la otra? 333 me había dicho. Sí, periódico. 333. Bueno, esa es más exacta que esta. O sea que si hablamos de exactitud, la mejor es la desviación media. Pero surgió muchos años después que había aparecido la desviación estándar. O sea que esta ya era conocida y utilizada en todas las universidades cuando la otra recién aparecía. Entonces fue muy difícil dejar de utilizar la información que ya circuló por todo el mundo y se sigue usando hasta el día de hoy esta. Pero no es
fíjense que tiene un error. Era 3,33 el exacto y este da 3,65. Y bueno, sirve, como para referencia sirve, pero no es muy preciso, pero es muy conocido. Si me hablan de desviación media, algunos la conocen, otros no. En cambio, esta la conoce todo el mundo. Bueno, pueden copiarla, chicos. Esto era la propiedad 1, para que vean que siempre el promedio de dispersiones va a dar 0, y lo hemos solucionado con dos opciones, desviación media o desviación estándar. La siguiente propiedad la veamos en el pizarrón, ¿quieren? Voy a copiar los datos que tengo ahí al costado. Era ese ejemplo 1 y le saquemos la varianza. Miren, la propiedad es así. Dice, si una variable surge de otra variable más una constante, entonces las varianzas se mantienen iguales. La varianza de y va a dar igual a la varianza de x. Esto es lo que ustedes anotaron con la segunda propiedad. Ejemplo. Si la variable x son un conjunto de datos que lo copio de ahí del pizarrón de al lado, 12, 15, 16, 9, 11. ¿Cómo se saca varianza? Ahí tienen ustedes una tablita, ¿se acuerdan que les pasé? Y la usemos. Pero antes de eso necesito la media aritmética. La media es 12,6, porque ya la sacamos en el pizarrón de al lado. Y la varianza, la media de x. La varianza de la x, acá va el cuadrado, es igual a la raíz, a la sumatoria de cada x menos la media y al cuadrado. Entonces yo hago 12, bueno, ya no pongo sumatoria, sino directamente la hago a la sumatoria. El valor menos la media al cuadrado. ¿Se acuerdan que en la desviación media poníamos módulo? Bueno, acá ponemos cuadrado en vez de módulo. Más 15 menos 12,6 al cuadrado. Más 16 menos 12,6 al cuadrado y así. Más 9 menos 12,6 al cuadrado más 11 menos 12,6 al cuadrado. Ahí está. Todo esto dividido, la cantidad de datos que es n igual a 5. ¿Me ayudan con la calculadora? ¿Cuánto da? Por favor háganlo, ¿no? Para que podamos avanzar con la clase. Saquen las calculadoras, lo esperen un ratito y me dictan cuánto le da. Cuando tengan, avísenos, chicos. Seis con 64 me sale a mí. Bueno, ahora lo anoto. Y los demás, confírmeme si le da igual o le da diferente, ¿sí? 6,64. ¿Te dan más decimales?
¿Cuánto te salieron? No, eso es todo. Así. 6,64. Muchas gracias. Esta es la varianza. La varianza de la X, ¿no? Ahora, vamos a crear un nuevo conjunto a partir del conjunto anterior. O sea que el conjunto Y ahora va a ser 4 unidades más que el X. O sea, elijo cualquier constante. Este 4 es la constante C de la teoría. Entonces me va a quedar 12 más 4, 16, 19, 20, 13 y 15. Estos son los nuevos valores de la variable Y. Ya no va a ser el conjunto X porque son otros números. Entonces tenemos otra variable. ¿Y qué tengo que hacer? Repetir el proceso, sacarle la media, sacarle la varianza, pero es mucho. Ya vieron que dio trabajo hacer esto, ¿no? Usemos propiedades. Por propiedad de la media, ¿cuánto dará esto? Busquen las propiedades de la media. Está en la carpeta de ustedes. Y si las saben de memoria, estaría espectacular, pues ya la tienen estudiada. ¿Cuánto será la media de la Y? Búsquenla las propiedades y me dicen, ¿sí? Si a la variable le sumo una constante, ¿cómo será la nueva media? ¿Será la misma o será más la Igual a la constante? anterior. Ajá, igual, hacer igual así, esto. Yo creo que no, ¿no? Revisala la propiedad. Igual a la variable anterior, ¿no es? No. O así me la acuerdo yo, revísenla otra vez. Propiedades de la media aritmética. Creo que la primera propiedad, primera o segunda, está ahí en las primeras propiedades de la media. O sea, a eso habría que hacer como una flechita y decir que las varianzas son iguales de la primera y la Eso es lo que segunda. quiero probar, pero Ah. para llegar a la varianza tengo que calcular la media primero. ¿Viste? Fíjate acá, yo usé la media en el cálculo de la varianza, ¿ves? O sea, necesito la media para recién ir a la varianza. Por eso decía, busquen en propiedades de la media, no de varianza. Disculpen un momento y vuelvo. Ya estoy de vuelta. ¿Encontraron la propiedad que les decía? ¿Era así? Dice que la media de la nueva variable será la media anterior, que era el 12,6, más la constante que le agregamos, más 4. Entonces les tiene que dar 16,6. Confírmenme ustedes. ¿No? Si no la encuentran, la vuelvo a compartir en pantalla, pero esta es una demostración que ya hicimos en creo que en 2 o 3 clases anteriores, ¿no?
Ya la busco y se las pongo en pantalla. Pero no escucho respuesta, entonces supongo que no la encuentran o que no saben de cuál estoy hablando. Esa es mi suposición. A ver si la encuentro acá. Estoy hablando de esta propiedad de la media. Mírenla. Si la i está formada a partir de la x, acuérdense que la i es un conjunto de números, ¿no? Se origina en otro conjunto más menos c. La media de la i será la media anterior más menos c. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? ¿Recuerdan ahora que la ven? Sí, sí, profe, yo me ¿Sí? confundí, estaba buscando en la que dictó hoy. De varianza. Claro. Claro. Y esta es la del producto, mire, la de la media. Y después hemos visto otra más, pero bueno, la que me interesaba era esta. Bueno, volvemos al pizarrón y seguimos con la varianza ahora, porque habíamos hecho media, falta la varianza. Ahora, para sacar la varianza, tendría que hacer como hice en el punto anterior. Pero es mucho trabajo, ¿ven? O sea, ¿qué tendría que hacer? La varianza de la i es sin propiedad, sería cada valor 16. Bueno, acá se lo anoto sin propiedades, ¿no? Varianza de i. Es la varianza de la i. Será cada valor 16 esta vez, menos la nueva media 16,6 y al cuadrado, más 19 menos 16,6 y al cuadrado, punto suspensivo, y todo eso dividido en 5, pero mucho trabajo. ¿Vieron? El trabajo que llevo acá hay que repetirlo acá. En cambio, si la hacemos por propiedad, es más fácil, porque dice la propiedad, la varianza de la i será igual a la varianza de la x, o sea, será igual a lo que había dado antes, 6,64. Y terminó. Más rápido, ¿ven? Si uno conoce esta propiedad, se ahorra este cálculo. ¿Sí? Esa es la forma más fácil de hacerlo. Bueno, cópiela. Ahí pueden copiarlo, ese es el ejemplo. ¿Listo? Otra propiedad. Qué bonito, profe. A ver, a la imagen. La otra era cuando multiplicaba por una constante. ¿Sí? Que ahí se las muestro. A ver si encuentro un ejemplo por C. Acá hay un ejemplo, qué bueno. Copien esto, chicos, si se lo explico, ¿no? Dice, tenemos un conjunto X. Acá está el conjunto de X. 5 valores con una media de 9 y una varianza de 2,5. A la variable y la multiplico, perdón, tomo los datos de la x multiplicado por 3, o sea, 7 por 3, 21, 8 por 3, 24, 9 por 3, 27. Ven, cada valor de x lo multipliqué por 3 y surge un nuevo conjunto, al cual tengo que empezar de nuevo a sacar la media, la varianza, ¿sí? Ahora, propiedades de la media, no de la varianza, propiedades de la media. Si este conjunto surgió del anterior por 3, ¿cómo será la nueva media? Este 27, ¿cómo lo saco? Si se acuerdan, pueden buscarla. Busquen, les doy un ratito en su carpeta. Imagínense que están rindiendo hoy con carpeta abierta, tienen que tener la carpeta a mano, búsquenla, las capturas. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad dice, ¿la digo yo o me la dicen ustedes? La pregunta es, ¿este 27 de dónde sale? Una sería sumar todo y dividir en n, está bien, sale de ahí, pero por propiedad.
Les digo yo, chicos, la media del nuevo conjunto es igual a la media anterior, que es 9, por la constante que multipliqué. Por eso el 9 por 3 me da el 27. Una forma rápida, ¿ven? Si no, la larga es sumar y dividir en n. Ahora veamos la varianza de la y. La forma larga es lo que ven acá. Cada valor de la variable menos la media, que es 27 al cuadrado, y así sumar todo, dividir en n. Pregunta teórica, ¿por qué dividir en 4 si son 5 datos? En la fórmula de varianza que les pasé, dice que si el conjunto es una muestra, el denominador es n-1. Y si el conjunto es una población, el denominador es n, o sea, sería 5. Como esto es una muestra, y como me doy cuenta es por la simbología, miren la media con la barrita arriba, no puse mu, ¿vieron? La varianza es una S, no el sigma. Esos son simbologías de muestra. Así que bueno, por eso divido en 4. Pero en vez de hacer todo este trabajo, podría haber tomado la media anterior y multiplicarla por el cuadrado de la constante. Ayúdenme con su calculadora y pongan 2,5 por 9, que es el cuadrado de 3. 9 por 2,5 tendría que darle este resultado. ¿Le sale? Bien, ya lo dejamos si es que está bien. A ver, acá tengo la calculadora. $22,5, mire. Funciona, ¿ven? O sea que me ahorra trabajo las propiedades. Entonces, tarea para esta tarde, porque hice varias preguntas y no escucho respuesta y me preocupa eso, chicos, ¿no? Me preocupa por ustedes, porque tienen que conocer las propiedades de la media, propiedades de la varianza, que la vimos hoy. Bueno, hoy recién vimos varianza, está bien, la estudian esta tarde, pero de media ya las tendrían que haber estudiado. Si no lo hicieron, empiezan esta tarde, no mañana, esta tarde. Por favor, propiedad de la media, propiedad de la varianza, estudiadas, ¿sí? Vamos a ver un tema más. Vamos a seguir el programa un ratito. En el programa dice, ahora acá está varianza, desvío estándar, propiedades, que es lo que estuvimos viendo, teorema de Chebyshev. Es el que sigue ahora. Teorema de Chebyshev. Ahí lo explico. Chebyshev era un matemático, mientras lo encuentro, investigaba el porcentaje de datos que se encuentra entre más o menos una cantidad K de desvíos. A ver, en otras palabras. Imagínense el conjunto de una muestra. Yo tengo todos los datos en X, todos los datos. Yo quisiera saber dónde está el 80% o el 70% central de los datos. ¿De qué valor a qué valor va? Y no lo sé. Yo sé el 100%. Entonces Chebyshev investigó y dijo, acá está tanto por ciento de los datos. A ver, un minuto, tenía la foto de Chebyshev, a ver si lo encuentro. Se lo comparto. Acá la encontré. Este era Chebyshev, mire. Y este matemático descubrió esto. Cópienlo. Y acá tenemos unos ejemplos del uso de Chebyshev. ¿Profe está compartiendo? Sí, ¿no se vio?
Uy, ya lo vuelvo a poner. Pensé que había aparecido. Fíjate si aparece ahora el teorema. ¿No se ve? Porque a mí me está apareciendo en mi pantalla, pero no sé si en la suya. ¿No? Sí, ahí sí. Bien. Bueno, ¿qué dice Chebyshev? El intervalo que está alrededor de la media tiene este porcentaje de datos. Ahora, esta es una fórmula. Ya, ahora, si ya la capturaron, me acerco para que la pueda explicar, ¿sí? Vamos para acá. X menor se lee entre. O sea, estamos hablando de un intervalo de la X. Si tomamos la media y le sumamos y le restamos K desvíos, no, este está mal. Este lo capturé, pero está mal. Porque es la media menos K desvío, no desvío menos la media. No, esto se queda un apunte de un autor. A ver, espérame un ratito. Ya la busco. Sí, ven, es este. Está mal ese apunte, chicos, y eso está capturado de un autor. Pero está mal. Es así, mire. La media menos K desvíos. La media más K desvíos. Esa copienla. Y la anterior no. La anterior está mal. O sea, está mal el orden. No, no está mal en general, la definición está bien. Lo que está mal es el orden. Es media menos desvío, no desvío menos media. ¿Copiamos toda esa teoría, profe? No Esta entendí. sí, cópienla. Este es de otro autor, el que está acá arriba, y tiene ejemplos. O sea, está mejor. ¿Listo? Bueno, ejemplo. Me voy al pizarrón y se los explico. Recién descubrí el error en ese apunte, miren. Y es un apunte de libro, ¿no? Pero bueno, tienen errores, yo también me equivoco, son errores que uno puede tener. Un minutito que borro y ahí le pongo el ejemplo. Veamos un ejemplo, ¿sí? Imagínense que en un eje, así, ustedes ponen un puntito, si quieren, por cada valor de la muestra. Entonces acá tenemos los valores del eje X y un puntito por cada valor. Entonces imagínense que estos son los valores que hemos recopilado, ¿sí? Este sería el muestreo. Ahí tenemos el conjunto de datos, miren, ¿sí? Bueno, ahora el 100% son esos que ven acá. Ahora, si tomamos la media, imagínense que está acá, y yo quisiera saber qué porcentaje hay más menos 2, entonces menos 2 más 2, por eso le hablaba yo de la media menos 2, es el extremo izquierdo, la media menos 2, y la media más 2 es el extremo derecho. Y en ese apunte que le mostré estaba al revés, este número estaba adelante y la media estaba atrás. Era un error que lo vi ahí, pero en el segundo apunte estaba bien. Ahora, ¿cómo hago para ver qué porcentaje hay ahí? Entonces, ¿qué hago? Cuento los puntitos. Esa sería una opción. No sé cuántos puntitos Ese habrá, menos la 2 verdad. sería la dispersión, ¿no? Esa es la dispersión que yo elegí al azar.
pero podría haber restado más menos 3 o más menos 2,5, no necesariamente tiene que ser entero, ¿no? Y entonces esa dispersión me engloba este conjunto, el que está acá. Si todo el conjunto era 100%, Chebyshev se preguntaba qué porcentaje habrá ahí. Y como le dije, la respuesta es contar los puntitos. A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 3. 3 por 5, 15. Más 4 que hay acá arriba son 19. 19 acá. De un total de cuánto? Acá hay 3 y allá hay 3, son 6. 19 más 6, 25. 19 de 25, ¿me podrían sacar en la calculadora? ¿Cuánto es? Un 0,76. Ajá, eso equivale a un 76%. O sea que por conteo, por puntito, saqué que hay un 76% si tengo una dispersión de más menos 2. Ahora, si tengo una dispersión de más menos 1, pongamos el menos 1 y más 1, ya llegaría hasta aquí, aquí y aquí. ¿Qué porcentaje tengo acá? O sea, le estoy planteando en este ejemplo cuál era el problema que tenía Chebyshev y cuál era la solución que él encuentra. Bueno, esta es la media, menos un desvío, más un desvío. ¿Qué cantidades tenemos ahí? A ver, 3 por 4, 12, 13 datos, ¿no? 13 de 25. ¿Qué porcentaje hay ahí? 0,52. O sea, un 52%. ¿Ven? Y ahí tenemos el porcentaje de datos encerrado en más menos K desvíos. Ahora, ¿cómo lo escribió él? Él dijo, el porcentaje que en esa época porcentaje lo llamaban probabilidad, que nosotros también lo llamamos probabilidad, dice, o veámoslo como porcentaje para no entrar en la unidad que viene. El porcentaje de valores de X que se encuentran entre la media menos K desvíos, este K desvío es el 1, el 2 que elegí, y la media más K desvíos es igual a un porcentaje incógnita, ¿no? Y entonces Chebyshev descubrió una fórmula que me devuelve ese porcentaje. Y la fórmula es 1 menos 1 sobre K cuadrado. Si no me la acuerdo mal, léanla por favor en la teoría. ¿Es Sí, así? así. Así. Y esto por ciento, ¿no? O sea, me devuelve el por ciento. Entonces lo único que yo necesito saber es cuánto es el más menos, que ese es el K. Lo cargo en esta fórmula y me da un porcentaje. Pero no era un resultado exacto. Chebyshev dio un resultado muy cerca del exacto. Incluso dijo es un resultado mínimo. ¿Qué quiere decir? Que este porcentaje es lo mínimo que habrá en esa zona. Puede ser que haya más también, dijo. Entonces borró el igual y puso mayor o igual. Ese era el exacto, la tesis de Chebyshev. Y bueno, fue una investigación de un porcentaje de datos en un área más o menos K desvíos. Ahora lo hagamos con ejemplos, ¿sí? Ojalá que el gráfico le haya servido como para entender qué se investiga, qué investigó Chebyshev. Profe, Ahora una volvemos al consulta, ejemplo. me quedó ahí. Sí. ¿La K qué sería? Es cantidad de desvíos. Que sería el menos 1 y el más 1 en este caso. Eso ya está como resuelto, ¿no? En realidad yo tendría que haber calculado de este conjunto la media, la varianza y el desvío. Esos son los cálculos que uno haría siempre, ¿no? Entonces vos de acá sacas la media, sacas la varianza y sacas el desvío. Este desvío es una medida que supongamos que sea 0,5. Y si yo digo 2 veces 0,5 sería el 1 que ves acá. O 3 veces 0,5 valdría 1,5. 4 veces 0,5 ya vamos a 2, más o menos 2. O sea, K es la cantidad de desvíos que le sumo y resto a la media. O sea que no solamente trabajo con el desvío, sino sería una suma fija. Entonces, K desvío es tantas veces se repite el desvío para acá y para allá. O sea que K es una cantidad de desvíos. La condición que puso para usar este teorema es que K sea mayor a 1. No pueden tomar ni siquiera el 1, tiene que ser más de 1. Es una condición, creo que está en la teoría, búsquenla. Vuelvo al ejemplo que dan en ese apunte, que era un libro, pero quería explicárselo antes de leerlo, ¿sí? Miren esto. Tenemos
Acá, si K vale 1,5, es la cantidad de desvíos que voy a sumar y restar a la media. Entonces ponemos el 1,5 acá en la fórmula de Chebyshev, que era 1 menos 1 sobre K cuadrado, y eso me da más o menos 55%. Entonces la interpretación es que tenemos desde la media menos 1,5 desvíos hasta la media más 1,5 desvíos, un 55% de los datos. Tomamos otro valor de K, 2 desvíos. Entonces ponemos el K2 acá, me da 75%. Entonces dice, por lo menos 75% se encuentra en más o menos 2 desvíos. Tomemos un K de 2,5, lo cargo en la fórmula, me da 85,21%. Es por lo menos ese porcentaje se encuentra entre la media más o menos 3 desvíos. Y bueno, ahí tenemos conclusiones de Chebyshev. ¿Sí? Ahora, otra aplicación de Chebyshev. ¿En qué intervalo se encuentra un porcentaje? Se los comparto en pantalla. Copien esto. Tenemos una media, allá arriba están los datos, que esto yo lo había sacado de otro ejercicio anterior y los copié acá los datos. 2882 era la media de un conjunto de datos y el desvío 385. Ya están calculados, ¿no? La pregunta del examen era, ¿en qué intervalo se encuentra el 40% de los datos? O sea, usted imagínense una curva como la que dibujé en el pizarrón con el 100% de los datos. Pero si me concentro en el 40% de ellos, ¿desde qué valor hasta qué valor van? Y bueno, ahí usamos la fórmula de Chebyshev y la igualamos al 40% que pregunta el inciso A y despejamos K. Bueno, pasé el 100% dividiendo, paso el Profe, 1 restando, ¿sí? Te escucho. pero K, que no era una constante que Una multiplicaba cantidad, al desvío. claro, pero es necesario para sacar el intervalo, el K. O sea que no termina con el cálculo de K. O sea, acá despejo K y me da 1,29, ¿no? Después tomas la media y le restas K desvíos y le sumas K desvío y tenés el intervalo. Pero K es necesario para restar y sumar. ¿Viste? O sea que con el teorema de Chebyshev igualado al porcentaje saco K. Y con ese K, verifíquenlo por favor en su calculadora, aunque sea uno de los extremos, háganlo. Tomen la media, 2882, y réstenle K desvíos, que sería 1,29 por 385. Tendría que darle el extremo izquierdo a este. Y después el otro confiemos que esté bien. ¿Les da o no? Repito, ¿cómo es el cálculo? La media, 2882, van tipeando eso en la calculadora. Le restan K desvíos, que quiere decir 1,29 por 385. ¿Da este número? Ahí me confirma si le da. Y si no, lo corregimos si le da otra cosa. ¿Cuánto salió? Sí, me da 2385, pero sí. Y después del 5 debe venir un número más grande de 5, ¿puede ser? ¿Cuánto viene? 23,8535 me da. Ah, mira vos, entonces no es 86, es 85, como vos me decías en la calculadora. Bueno, ese es un error de calculadora, ¿viste? Y bueno, y el otro extremo sale de la media más K desvíos. Y bueno, ahí construimos un intervalo que contiene el 40% de los datos, por lo menos, dice Chebyshev. O sea que en ese intervalo, por lo menos hay 40%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber 40% o más. Y bueno, el otro es parecido, pero le cambia el porcentaje. Lo igualamos a 60%, lo igualamos a 76%, pero el proceso es el mismo, fíjense. Esa es una pregunta posible donde se resuelve con Chebyshev. Bueno, seguimos mirando el programa a ver por dónde andamos. Coeficiente de variación.
El CB porcentual, coeficiente de variación. A ver si, espérenme que lo encuentre. Acá está. Esto captúrenlo. Con mis palabras, es lo mismo que el desvío de la desviación media y que el desvío estándar. Me da la misma información, pero lo bueno de este indicador que es porcentual, no está en la unidad de la variable. O sea que cuando uno dice yo tengo una media y tengo un desvío, si el desvío lo doy en porcentaje, es universal, sirve para todos los ejercicios. Y eso sirve para comparar dispersiones entre un conjunto y otro, porque están en la misma unidad porcentual. Por ejemplo, un conjunto me da edades, que están en años, y otro conjunto de datos me da sueldos, que está en pesos, y me da la dispersión del primer conjunto en años y la dispersión del otro conjunto en pesos. La unidad de la variable va a ser la unidad de la dispersión. Pero este indicador me da una dispersión promedio. Entonces, es como una medida universal que sirve para todos los ejercicios que uno haga. Entonces, se lo puede usar para comparar cuál está más disperso y cuál está más comprimido. ¿Sí? El coeficiente de variación es el único indicador que pueden usar para comparar dispersiones de datos. No deben usar los dos anteriores que vimos. Y es re fácil, solamente es un cociente de desvío sobre la media, nada más. Ejemplo. No, esto ya es momento. Ejemplo, vamos al pizarrón y ahí hacemos uno, ¿sí? Necesito un conjunto de datos y ahí sacamos la dispersión. A ver, el conjunto, ahí tenemos este que dice 12, 15, 16. Este tenía una varianza, ahí lo borro hasta acá. Lo borro. Dejemos los datos, esos que ya estaban calculados. Eso así. Coeficiente de variación. El CB porcentual. Bueno, lo que hacemos es un cociente. ¿Quieren estudiarlo? Era desvío sobre la media o media sobre el desvío. Estudian un ratito. ¿Cómo era? Lean la captura, estudienla y la repiten en voz alta, así todos escuchamos y la estudiamos, ¿sí? Y ahí ya aprendemos la fórmula. Desvío sobre la media o media sobre el desvío. ¿Cómo era? Desvío sobre la media, ¿no era? Muy bien, así es. Bueno, necesito entonces para el cálculo del CB el desvío, que es la raíz de la varianza, así que por favor sáquenle la raíz de 664. ¿Cuánto da? ¿Cuánto quedó? ¿Alguno, por favor, ayúdeme? Raíz de 664. ¿Qué pasó, chicos? ¿No están ahí? Por favor, no se vayan, ¿no? Ya terminamos, ya un ratito más terminamos. Tengo mi calculadora acá en el celular, así que ya la saco acá. 4. Me da 2,5768. Fíjense el número, 2,5768 y otros decimales. Ese número, ya que está en la pantalla, divídanlo en la media, que la media es 12,6. Dividido 12,6 y por 100, el símbolo por ciento no lo cargan en la calculadora, solamente por 100 y vemos cuánto da. Dividido 12,6. Me da 0,20 por 100.
20,45. Entonces, esta es una medida de la dispersión de los datos alrededor de la media. ¿Profe, esa calculadora la tiene en el celular usted? Sí, sí es. Porque yo uso el celular, pero no me aparece para hacer todas esas cosas que tiene, por eso no respondo a eso. Ah, bueno, esta calculadora que entré a la Play Store y busqué en el buscador de aplicaciones Casio 991. Si buscas esto, te van a aparecer varios emuladores de Casios y el primero que apareció lo instalé y es este que tengo acá. Sí, esta Casio 991 es esta plateada. A ver, ya acá te la muestro. Es esta calculadora. Pero bueno, si hay otra, fíjate, emula esta calculadora. Sí, y podría buscar la que tengas vos, así trabajas de la misma forma. Bueno, y ahí termina, chicos. Esta es una medida de qué tan dispersos están. Entonces, dispersión. ¿Qué quiero que se imaginen? Que tenemos una mesa y acá tenemos en la mano un conjunto de dados. Este ejemplo lo di este año en el cursado. Quizá algunos fueron mis alumnos. Imagínense que tenemos todos los elementos de la muestra en la mano, así. Y los dejamos caer sobre la mesa. Y si los datos golpean y se alejan, que es lo que va a pasar, los datos van a quedar algo así, miren, dispersos por la mesa. Ahora, la medida de la dispersión total me la daba un indicador. ¿Cuál era? Esto ya es pregunta teórica. La dispersión total de los datos. ¿Cuántos se alejaron en total? Empieza con R. Sigue con A. ¿Rango? Rango, claro. O sea que rango es una medida de dispersión. Una medida de cuánto se alejaron los datos del centro. Rango. Ahora, la dispersión promedio, ¿qué quiere Pero, decir? Que profe, el algunos se rango no alejaron. es agarrar el valor máximo y restarlo por el mínimo. Claro, porque el último dado que quedó para aquel lado es el mínimo. Y el último que quedó para el otro lado es el máximo. Y si vos restás, te está dando la longitud entre uno y otro. O sea que es cuánto se alejaron todos los datos, la dispersión total. Rango intercuartil, si uno parte el conjunto de dados en tres partes, ponemos tres divisiones, así. Acá está la mediana y acá está el cuartil 3. La mediana o cuartil 2 es lo mismo, ¿no? O sea que si la partimos en grupos de 25%, el 50% central me va a dar la dispersión, la dispersión me la va a dar el rango intercuartil. Es lo mismo que el rango, pero solamente concentrándonos en el grupo central. ¿Por qué? Porque cuando uno tira los dados se forma como una montañita, así. Siempre pasa esto, y esto es normal que ocurra, incluso se llama distribución normal, que cuando uno tira los datos, la mayoría quedan en el medio. Entonces, hay una mayoría que queda concentrada ahí, y ese es el 50% central, que es el más importante. Los otros como que son menos importantes, pero sí son parte del conjunto, ¿no? Entonces, el rango intercuartil me habla del 50% más importante y se encuentra, tiene una dispersión de tanto. Entonces, cuando le digan qué es el rango, es una medida de forma, de simetría, de dispersión o variabilidad, que es sinónimo, medida de tendencia central, son todos títulos y entonces tienen que recordar que es de dispersión o de variabilidad, que es lo mismo. El rango intercuartil, desviación media, desvío estándar y ahora coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación me dice que este grupo se dispersó un 20%. Otro grupo se dispersó un 30%. ¿Qué quiere decir? Que los elementos quedaron más abiertos, como más dispersos para los costados. Una dispersión del 80%, usted imagínense muy lejos los datos. Y una dispersión que se achica y tiende a cero, por ejemplo, de un 2%, eso quiere decir que los datos quedaron muy concentrados. Cuando cayeron, quedaron todos juntos ahí. Algunos se fueron, pero la mayoría quedaron todos juntos. Así que mientras más chiquito sea este valor, más concentrados está el conjunto. Cuando más grande o más tiende al 100%, que es el techo, el 100%, más dispersos están los datos. Esa es la interpretación de este resultado final. Sí, bueno, esto no hace falta que lo copien, pero bueno, ahí termina. Cópienlo, chicos.
Les paso la teoría que queda para terminar la unidad y los ejemplos ya se los doy mañana. Creo que mañana vuelve, ¿no? O pasado, no sé. ¿Cuándo? Ah, mañana. Mañana a las 10 de la mañana. Pero capturen la teoría si ya adelantamos un poquito, que ya no queda nada ya para terminar la unidad. Lo que es la teoría de momentos. El momento natural, cópienlo. El momento centrado. Dentro del momento centrado está el momento 1, 2, 3 y 4. Acá está hasta el 2. El 3. Acá está el 4. Hay una imagen que se traspapeló ahí que era ¿Podría volver al Kurtosi. momento 3, por favor? Sí. Después del momento 4 va esta de Pearson y Bowley, pero el orden es así. Momento natural era la primera que mostré. Después viene momento 0, 1 y 2, que están en esta misma foto. El orden, ¿ves? 0, 1, 2. Después viene el 3, es este. Después viene el 4 y recién viene Bowley, Pearson y lo. O sea que viene este. ¿Listo? Después viene este, asimetría de Pearson, Bowley y kurtosis. Y este de kurtosis. Nada más, chicos. Esto era la última teoría para terminar la unidad. Pero le falta ejemplos, ¿no? Eso ya se los doy mañana. Profe, Sí, ¿puede poner la pizarra del coeficiente Sí. de variación? sí, ahí la ponemos. Entonces, cuando les pregunten con qué medida de variabilidad se pueden comparar las dispersiones de dos poblaciones o muestras. Miren el lenguaje técnico que estoy usando, ¿no? ¿Con qué medida de variabilidad? Y yo recién le hice un resumen de todas las medidas de variabilidad. ¿Cuáles son? A las que se acuerden. Algunos se va a acordar una, otro se acordará otra. Medidas de variabilidad. ¿Cuáles son? Las anoto, mejor así le quedan las fotos, ¿sí? Variabilidad, dispersión. Teníamos rango, Muy bien, ya la voy anotando. Rango. ¿Qué más? Desviación media. Parecido al rango antes de desviación media. Sí va a desviación media también. Rango intercuartil. Rango intercuartil. Muy bien. Desviación media, que ya la dijeron, la estoy anotando. ¿Qué más? Todo esta mide en dispersión. ¿Sí? Variabilidad, la moda, dispersión. No. ¿Por qué? Porque esa perdón, la Varianza. mediana. mide. ¿Cuál? La. Yo dije varianza y el otro pibe dijo media. Sí, Mediana, creo. varianza también, acá la anoto. Pero esto es una dispersión de variables al cuadrado, ¿se acuerdan? O sea que como que no tiene mucha utilidad como interpretación, pero es necesario para llegar a uno que falta. Al desvío estándar o desviación típica, también son sinónimos. Y la última que Coeficiente de vimos, variación. ese es el último. Y después hay otras medidas gráficas de la dispersión que, que es el diagrama de caja y sesgo. Pero no lo hemos visto todavía y ya no se hace cálculo para eso, sino se hace un gráfico. Eso lo vemos mañana. Cópienlo hasta ahí si quieren. Este es un conjunto resumen. Ahora, ¿cuál de ellos mide la dispersión total? ¿Cuál? Desvío estándar. Desvío estándar, no. Otro. O sea, eso sería, lo que está preguntando es cuál es la más específica, la más El más cercana. no, el que mide todo el conjunto. Cuando digo total es todo el conjunto. Porque, por ejemplo, Rango. es el rango de la respuesta. Porque este te mide la dispersión del 50% que está en el medio. En cambio, este te mide la dispersión de todos. Cuando dije total es todos. Entonces, dispersión total, dispersión del 50%. ¿Qué diferencia hay entre desviación media y desviación estándar? Lo vimos hoy eso. Porque en el examen le dice así, defina desvío medio, desvío estándar y las diferencias y similitudes.
Similitudes, que miden dispersiones ambas. Diferencias, que esta se calcula con módulo y esta se calcula con cuadrado. ¿De acuerdo? Ambas con el objetivo de que no me dé cero la sumatoria. Y esta te mide en porcentaje la dispersión. ¿Cuál de ellas se usa para comparar poblaciones o muestras? Las dispersiones de dos poblaciones o muestras. ¿Cuál de todas estas? Porque es solo una. Coeficiente de variación. Muy bien, el CB. El único que se puede usar para comparar qué tan disperso está un conjunto comparado con el otro. Bueno, me corro así, lo capturan y seguimos mañana, chicos. Recién me di cuenta, la hora ya nos pasamos. ¿Listo? Profe, ¿usted de esta materia tiene tablitas de fórmulas, así como Sí, hace la- con matemáticas? La pasé al grupo. La vuelvo a enviar si querés ahora para que la tengas. También Sí, tengo de la es que lo segunda que parte. pasa es que yo me uní tarde al grupo. Ah, claro, no la tenés. Ya la vuelvo a subir. Ahí la descarga. Bueno, por Bueno, favor. nos vemos mañana, chicos. Gracias por la asistencia. Yo sé que es un día triste. Yo también estaba deprimido en la primera clase.